Saludos inversores e inversoras. Hoy hablaremos sobre los fundamentos del análisis técnica y daremos una guía básica para comenzar a invertir. Aquellas personas que desean convertirse en inversores o en trader deben tener un conocimiento de la teoría y de la práctica antes de comenzar a invertir. Uno de esos conocimientos es cómo hacer el análisis gráfico del precio. Y para eso debemos saber utilizar una serie de herramientas que tenemos en la web y aplicativos que podemos utilizar para hacer análisis gráfico. Debemos conocer los tipos de líneas, los tipos de gráficos que podemos utilizar. Por ejemplo, el gráfico de líneas, el gráfico de barras, mejor aún el gráfico de barras japonesas, que es el que es más utilizado a nivel mundial y es el que viene por defecto en muchos de los brokers, corretoras. Una de esas herramientas que podemos utilizar para realizar análisis gráfica la podemos encontrar en TradingView. Hasta 3 indicadores es gratuito. Más allá de 3 indicadores se tiene que hacer una suscripción paga. Eso ya queda a razonamiento de la persona si quiere pagar o no. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber una persona para comenzar a invertir, para comenzar a hacer trading? Lo primero es entender el funcionamiento del activo. Nosotros en videos pasados entendíamos la parte fundamental del Bitcoin y cuáles son los beneficios que tiene el Bitcoin a largo plazo y por qué él se ha venido valorizando a lo largo del tiempo. Pero sabemos que tienen diferentes temporalidades. Una cosa es el precio que se valoriza a lo largo de los años, pero tenemos temporalidades más cortas como semanal o mensual o diaria, que nosotros podemos hacer trading y beneficiarnos de comprar barato para luego vender caro, o hacer otras cosas ya para las personas que tienen más tiempo, hacer ventas en la parte de futuros. Hoy hablaremos sobre la parte más básica, que es el análisis técnico gráfico, y comenzaremos desde cero con las velas japonesas y cuáles son las informaciones que tienen las velas japonesas. Las velas japonesas son muy útiles para hacer análisis gráfico. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el inicio del precio durante el día. Nosotros podemos configurar una vela para que sea una vela diaria. Más que todo vamos a utilizar el gráfico diario. En la vela diaria tenemos el inicio del precio durante el día, el precio al que abre el activo. Luego tenemos la abertura del cuerpo. El cuerpo es ese rectángulo de color verde o de color rojo que indica esa parte de nuestra vela japonesa. Luego tenemos el cierre, que es donde cierra el rectángulo, el cuerpo de la vela, y la sombra o mecha, que está tanto por la parte superior como la parte inferior. Ahí nos da el precio mínimo y el precio máximo del día. Las velas verde o blancas son aquellas que se utilizan para la compra y la venta son las velas rojas y negras. Así generalmente la configuran los traders. También nosotros podemos utilizar diferentes tipos de temporalidad, pero como les vengo diciendo, vamos a utilizar más que todo el gráfico diario y semanal porque la idea es hacer inversiones de largo plazo. Entonces, dentro de las velas japonesas, conocidas también como candlesticks, tenemos una información bastante robusta que nos permite tomar una decisión de si podemos entrar en el mercado y hacer compras o no. Entonces debemos entender cómo se comporta el precio y el gráfico de velas japonesas nos va a ayudar a entender el comportamiento de los mercados, porque los mercados se mueven, digamos, como una cuestión emocional, se mueve por ciclos también. Por ejemplo, en el caso del Bitcoin ya sabemos que los halvings son cada 4 años y que tanto los ciclos de altas como de bajas generalmente duran 2 años. Así ha sido a nivel histórico y esa es una información que es importante, pero también depende del contexto macroeconómico. Pero esos son análisis fundamentalistas. Sin embargo, nosotros podemos ver toda esa movimentación, la podemos ver a través del análisis gráfico. Entonces tenemos, como le veníamos diciendo,
una serie de información detallada que se encuentra en cada una de las velas japonesas. Eso no está en una sola vela. Esa es la información que tenemos en una sola vela: el inicio, la abertura, el cierre, el máximo, el cuerpo de la vela. Pero también nosotros tenemos que, cuando unimos esa serie de velas, podemos ver patrones gráficos. Uno de esos patrones gráficos, por ejemplo, es el martillo. El martillo, mucha gente cree que es simplemente la sombra, una sombra grande, y luego viene, digamos, un cuerpo pequeño de 3 veces menor que la mecha que se forma. Pero para que pueda tener validez y ser un hammer o un martillo, lo primero que se tiene que saber es el contexto en el cual se encuentra. Eso en una lateralidad no funciona, solo funciona en tendencias, porque tenemos tendencias de mercado. Está la tendencia bajista, la tendencia alcista y la tendencia lateral. En una tendencia lateral, la mayoría de, digamos, patrones técnicos que están en los libros no funcionan. No funcionan las líneas de tendencia, no funcionan los rectángulos, ni las figuras de martillo, ni el shooting star, etc. Son otro tipo de análisis lo que se realizan en gráficos laterales. Muchos de los traders no conocen esa información. Entonces, la mayoría de ellas funcionan en tendencia. Y eso lo dice en los libros, y lo dice la mayoría de traders, digamos, de nivel profesional, o que llevan bastante tiempo en el mercado. Entonces, ¿para qué tenemos que conocer el análisis gráfico? Para saber el comportamiento del activo donde vamos a invertir, y para saber si estamos comprando en buenos precios. Entonces, vamos a identificar la tendencia. Si nosotros nos encontramos en una tendencia bajista después de un ciclo de halving, que fue el del Bitcoin, que ocurrió ahorita en el 2020 y que se extendió al 2022, cuando observamos el gráfico mensual, observamos que va a haber una queda hasta finales del 2022. Entonces, es un periodo de acumulación el año 2022 y 2023, donde nosotros pudiéramos ir comprando fraccionado. Y para eso no se necesita ser, digamos, el mejor analista, sino simplemente conocer de análisis gráfico y saber cómo funcionan los ciclos del Bitcoin. Okay. Hablemos un poco sobre los indicadores técnicos. Dentro de los indicadores técnicos tenemos, el más usado son las líneas móviles. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer análisis gráfico con líneas móviles es que las líneas móviles solo funcionan en tendencia. Y las líneas móviles son un promedio que se forma uniendo varias de las velas japonesas. Por ejemplo, línea móvil de 8 velas diarias, ¿ok? Y es la información contenida en esas 8 velas diarias. No existe, digamos, una línea móvil que se pueda utilizar en todo contexto, en todo momento, que funcione bien. Generalmente los traders la utilizan solo para tener una referencia, por ejemplo, para realizar una entrada en un gráfico semanal o en un gráfico diario, para poder saber en qué momento pasó de una tendencia lateral o una tendencia bajista a una tendencia alcista, utilizando la línea móvil para apoyarse en el análisis y en la toma de decisiones para comprar la criptomoneda. Entonces no existe, digamos, una línea móvil exacta. Que la línea móvil de 8, que la línea móvil de 21, que la línea móvil de 56. El trader decide cuál es esa línea móvil y cuál es la estrategia que él puede utilizar para poder hacer sus compras y ventas. Existen muchos traders que utilizan, por ejemplo, la línea móvil de 8 y la línea móvil de 56, simplemente para identificar el momento en el cual puede entrar de compra y en qué momento puede salir la venta. Digamos que para tener un punto exacto donde comienza la compra y donde comienza la venta. Es simplemente una herramienta. Y la mayoría de libros contienen una serie de informaciones: shooting star, martillo de baja, el ahorcado, etcétera, que podemos utilizar, pero hay que también saber esa herramienta o ese patrón gráfico, en qué contexto él funciona.
Aparte de las líneas móviles como indicadores técnicos para apoyarnos en la toma de decisiones, también tenemos otros indicadores técnicos que podemos utilizar, como por ejemplo las bandas de Bollinger, que simplemente nos dan un punto al máximo o al mínimo donde pudieran llegar en un gráfico diario, por ejemplo. Eso es lo que nos da las bandas de Bollinger. Por ejemplo, tenemos otro indicador como el MACD. El MACD son simplemente dos líneas móviles que utilizan los cruzamientos y utiliza un monitor para poder saber aproximadamente dónde pudiera ser entradas y salidas en el mercado de compra y de venta. Otro indicador que nosotros pudiéramos utilizar aparte del MACD está el Squeezing Momentum Indicator, que son monitores que parecen montañas de colores, pues en montañas verdes que indica de alza o montañas rojas que indican de venta. El ADX, que te dice la fuerza con la que se mueve el precio, ya sea para abajo o para arriba. Entonces lo que quiero decir es que cada indicador técnico tiene una funcionalidad y un contexto donde funciona. Para nosotros construir nuestra propia estrategia desde nuestra propia experiencia para saber en qué momento nosotros podemos comprar los activos en cuestión. Y cuál es nuestra estrategia personal, porque si por ejemplo su estrategia es ser holder de Bitcoin, usted puede utilizar el análisis gráfico simplemente para saber en un gráfico semanal o gráfico mensual cuándo puede ser su momento, su zona de acumulación para comenzar a comprar durante todos esos meses, y cuándo puede ser su zona de venta en un gráfico semanal o en un gráfico mensual, siempre con la intención de acumular más criptomonedas y de ganar dinero, porque la idea es lucrar y ganar dinero en el mercado de las criptomonedas. Si la información les ha funcionado y les ha sido de utilidad, por favor suscríbanse al canal y activen la campanita y dejen su like para que el algoritmo de YouTube sepa que es un contenido, digamos, que le hace falta a la gente y lo recomiende a más personas.